Buen día, compañeros y maestra. A mi equipo y a mí nos tocó el tema de sólidos de revolución por el método de capas. Primero que nada tenemos que saber qué es un sólido de revolución. Este es el cuerpo que se obtiene al girar una figura plana o área sobre un eje de rotación o eje de giro, como se puede ver en el GIF de abajo. Y como dato extra podemos decir que la generatriz es la línea que a causa de su movimiento forma una figura geométrica. En este caso, en la figura de abajo, primero se tenía un triángulo con su respectiva base en color verde, su altura en azul y su hipotenusa en rojo. Pero a la hora de girarlo en su eje, su antes base se convierte en el radio, su altura se convierte en la altura de la figura geométrica y su hipotenusa se convierte en la generatriz, que es la que exactamente le da esta forma cónica. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo usar el método de capas? Si bien el planteamiento de una integral para el volumen depende del rectángulo típico, hay que recordar que la integral nos ayuda a aproximarnos al valor del área bajo la curva, donde, como se ve en la figura o en la imagen, se divide una serie de rectángulos, llamados también rectángulos típicos, los cuales nos ayudan a acercarnos más al valor real del área. Bueno, básicamente la condición para usar este método es que el rectángulo típico tiene que ser paralelo al eje de rotación, ya sea de forma vertical u horizontal. Esto lo podemos ver fácilmente en lo que nos brinda la naturaleza, como un tronco cortado o una cebolla, donde se ven perfectamente sus capitas. Ahora vamos a la fórmula. Pongamos que tenemos un rectángulo típico, el de color rojo en la primera figura, a cierta distancia del eje X, y este rectángulo lo hacemos rotar. ¿Qué pasa? Pues bien, como se ve en la figura, nos queda un cilindro hueco, y es aquí donde ya podemos ubicar bien sus partes para la fórmula. Por lógica, para sacar el volumen de esa capa, tendríamos que calcular el volumen del cilindro completo y luego restarle el volumen del hueco, que también es un cilindro. Para esto hay que recordar que la fórmula del volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado y luego por la altura. Ahora vamos a aterrizar todo esto en nuestro ejemplo. La letra H es la altura, o el largo de nuestro rectángulo típico. La W es el espesor o ancho de dicho rectángulo, también conocido a veces como dx. La P es el radio medio que va desde el eje X hasta la mitad del ancho del rectángulo, o de W. Luego, P menos W sobre 2 es el radio del hueco, porque al radio medio le restamos la parte que no nos hace falta, en este caso la mitad de W. Y luego P más W sobre 2 es el radio del cilindro completo. Bueno, ahora sí tenemos los elementos ubicados. Entonces la fórmula quedaría como pi, que es nuestra constante, por el radio del cilindro completo, que en este caso es P más W sobre 2, todo eso al cuadrado por la altura. Y luego menos el volumen del hueco, que sería pi por P menos W sobre 2 al cuadrado por H. Todo esto lo podemos reducir a 2pi por P, por H y por W, o bien 2pi, que es nuestra constante, por el radio medio, por la altura y por el espesor. Bien, ya lo entendimos. Ahora sí ya podemos manejarlo con términos de integración. Observemos la segunda imagen. Primero tenemos que saber si podemos aplicar el método. Veamos el eje X en horizontal, que es la línea, y el que se hará rotar. Luego nos dan un área, que es un triángulo en rojo, con su respectivo rectángulo típico. ¿Se puede aplicar el método? Sí, porque tenemos nuestro eje X paralelo al rectángulo típico. Entonces la fórmula quedaría como el volumen es igual a 2pi, que recordemos es nuestra constante, por la integral que va desde C a D de nuestro radio medio, que en este caso es P de Y, que multiplica nuestra altura, que es H de Y según la figura o la imagen, por el espesor, que sería B de Y. Ya por último veremos un ejemplo.
El ejercicio nos dice, determina el volumen de un sólido que se obtiene al hacer girar la región delimitada por Y es igual a x menos x al cubo y el eje x mientras este sea 0, mayor o igual a 0 y menor o igual a 1 alrededor del eje Y. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Primero que nada, el eje que va a rotar va a ser el Y. Y después los valores de la integral por la que va a estar delimitada en el eje X van a ser desde 0 hasta 1. Entonces podemos ver la imagen y prácticamente ya nos dieron todos los datos. Está nuestro radio, que en este caso sería P de X es igual a X porque todavía no lo conocemos. Está nuestra altura, que es H de X, y es la función que ya nos daban anteriormente, X menos X al cubo, y es lo mismo que la altura de nuestro rectángulo típico, hay que recordarlo. Y si ustedes pudieran comprobar esta función con algún simulador como GeoGebra, se darían cuenta que la forma que está en la imagen sería la misma. Ahora, tenemos que reemplazar todos nuestros datos y sustituirlos en nuestra fórmula. Y entonces nos quedaría como 2pi de la integral evaluada de 0 a 1 de x, que es nuestro radio, de x, que multiplica a nuestra altura, que es x menos x al cubo, de x. Ahora simplificamos primero lo de adentro de la integral, y sería x por x al cuadrado positivo, y x por menos x al cubo nos queda menos x a la cuarta. Lo demás se pasa igual, y ahora evaluamos en la integral. Resolvemos x a la n conforme a la fórmula, entonces nos quedaría 2pi que multiplica a menos x a la quinta sobre 5 más x al cubo sobre 3 evaluada en 0 y 1. Ok, evaluamos esos valores y nos quedaría como 2pi que multiplica a menos 1/5 más 1/3. Se resuelve primero la suma dentro del paréntesis y se multiplica por nuestra constante de 2 por pi. Y nos quedaría como 4pi sobre 15. Eso sería todo. Esperemos que este video les sea de ayuda para resolver futuros problemas y ejercicios. Gracias.